¿Qué tal? Mi nombre es Mario Alberto García Galindo. En este video vamos a hablar sobre la práctica número 7, que se llama Circuito de Polarización Emisor Común, del Laboratorio de Ingeniería Electrónica con el Dr. Arturo Torres. El objetivo de esta práctica es diseñar la red de polarización de un amplificador SE, medir el punto de operación y determinar la máxima oscilación. Aquí tenemos la simulación del circuito que nos indica en el reporte. Son dos resistencias en paralelo que viene siendo Thevenin en lo que es la base y la otra de 15 kilo ohms. En el colector tenemos una resistencia de 10 kilo ohms. De igual manera tenemos un capacitor de 47 microfaradios y en serie a él una resistencia de 10 kilo ohms. Y en la parte del emisor tenemos una resistencia de 220 ohms y otra de 1 kilo ohms, de la cual en su unión tenemos un capacitor de 100 microfaradios. También tenemos dos fuentes de corriente directa en la parte del colector y en la parte del emisor. Estas dos fuentes son cada una de 12 volts. El primer paso que nos pide en el reporte es medir el voltaje en lo que es en la base, en el colector y en el emisor. Veamos. Vamos a utilizar un multímetro. El negativo lo colocamos en la tierra. Y por último el positivo. Veamos en la base para medir el voltaje de base. Esto es para verificar si está correctamente conectado nuestro circuito y cumpliendo con los pasos que nos entrega el reporte, significa que lo hicimos bien. Corremos nuestra simulación y en la base tenemos 9.46 volts. Ahora veamos el colector. Solamente cambiamos el positivo al colector y corremos nuestro programa. Tenemos como resultado que nos da a 3.127 volts. Y por último detenemos nuestra simulación, conectamos nuestro positivo en el emisor corremos el programa y nos entrega 10.14 volts. Eso significa que está correctamente conectado a nuestro circuito. De igual manera nos pide que midamos el voltaje en VCC, que siento que es algo innecesario porque sabemos que nos da 12 volts. En el otro extremo, en VBE, nos tiene que dar a menos 12. Corremos el programa y ahí nos da 12 positivo, 12 volts. Ok, lo detenemos para medir el otro extremo. Esto lo hacemos para que no quede inconclusa nuestro proyecto.
Aquí lo tenemos. Ahora sí corremos el programa. Y aquí nos da a menos 12 volts. Ahora lo que nos pide el reporte es colocar un capacitor en la entrada, un generador de funciones y un osciloscopio. Colocamos lo que es el capacitor. Aquí lo tenemos de 47 microfaradios. Lo colocamos en la entrada. Cerramos esta ventana. Conectamos la entrada donde es la base. Ahora conectamos o colocamos el generador de funciones. Lo que el positivo va a ir en el capacitor y lo que es el negativo va a ir a tierra. Por último, vamos a colocar nuestro generador de función, nuestro osciloscopio, pero va a ser de 4 canales. El primer canal va a ir al capacitor con la unión del generador de funciones. El segundo canal va a ir a la salida. Y por último lo conectamos a tierra. Vamos a configurar nuestro generador de funciones colocando en frecuencia 5 kHz y en amplitud 50 mV. Esto para que nos pueda dar de pico a pico 200 mV como nos indica en el reporte. Ya está listo. Vamos a ver la salida, a ver qué sucede. Ahora ajustamos escala. Ok. Y va. Ya se ve mejor. Colocamos lo que es un punto extremo. Aquí lo tenemos. Tenemos que en la entrada tenemos 99.99 volts. Y en la salida tenemos menos 2 volts. Menos 2 volts. Si hacemos la ecuación de la ganancia de voltaje de salida entre voltaje de entrada, vamos a tener una ganancia de menos 20 volts debido a los signos y debido a que está desfasado, por eso dio negativo. Y bueno, con esos datos podemos colaborar con la teoría de reporte que vamos bien. Ahora nos piden que calculemos el voltaje máximo. Modificamos la entrada hasta que la salida se distorsione. Empecemos con 160. Vamos a ver qué sucede. Vamos a cambiar las escalas. Creo que aún no hay distorsión. 170. Vemos. Ahí se nota. Ahí se nota. Vamos a modificar ahí las escalas. Vamos a ver, vamos a ir cambiando. Vamos a ir cambiando. Ahí está. Detenemos. Y vamos a medir el voltaje máximo. Es de menos 6.59 volts. Ahí lo colocamos. No alcanza a ver bien. Bueno,
por último vamos a checar el reporte. Aquí tenemos lo que son los voltajes de transistor y la teoría con la que podemos verificar nuestras respuestas. Ok, aquí me faltan algunas imágenes, pero tenemos lo que es los voltajes que obtuvimos al inicio del osciloscopio y el voltaje máximo con distorsión, que es de 6.597 volts. Esto sería todo de la práctica 7. Gracias por su atención. Hasta luego.